compleja. ¿Y por qué se denominaría resonancia compleja? Número 1, caso de cardiopatías isquémicas. El término cardiopatías, ¿lo han escuchado antes? ¿Sí? Problema cardíaco. ¿Problema cardíaco de qué tipo, por ejemplo? Cuando tenemos atrofia en las arterias, por ejemplo, una bien conocida es la aterosclerosis, deben haber escuchado, pacientes incluso con sobrepeso, ¿no? Tienen placas de ateroma en las arterias. Entonces son pacientes que son muy propensos a que tengan un cuadro de hipotensión o su presión arterial disminuya. Trastornos del ritmo cardíaco también, por ejemplo, pacientes hipertensos. Habíamos visto que si trabajamos con pacientes hipertensos, ¿qué consideraciones teníamos que tener? No, en anestesia no epilepsia. ¿Por qué? Porque contrae los vasos. Ya. Y esto podría producir un aumento de la frecuencia cardíaca. De la presión arterial y por lo tanto, exactamente, la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros al tener consideraciones con estos pacientes, si tenemos consideraciones con estos pacientes, pero eso no significa que no la pueda usar. Si mi paciente está controlado, nosotros ya sabemos que podemos establecer un número máximo de cartuchos. Pero igual, en este tipo de pacientes hay consideraciones diferentes, porque a veces los mismos pacientes no están controlados o ni siquiera saben si tienen presión arterial alta o baja. Limitación de apertura bucal, espero no les toque, pero más adelante también puede que vean pacientes que tengan problemas en la apertura. ¿Cuándo nosotros consideramos que mi paciente tiene una apertura normal? ¿A partir de cuántos milímetros? ¿Cuánto? 5. ¿5 qué? 40. 5 centímetros, o sea casi 50 milímetros. Un poquito menos, pero si es más de... Sí, exacto. Si es más de 40 no hay problema, de repente es un tejido hiperlaxo, pero a partir de los 40 milímetros para arriba tenemos una apertura, ¿no? Bastante aceptable para poder trabajar. Dime. Hace como 2 semanas cuando vi esta clase de anestesia en un video en YouTube, ¿Ya? Fuente YouTube. No, está bien, al menos vio algo de odontología. Pues. Sí, la doctora, una doctora que siempre da consejos, tips, ya que da sus tips. Ya. Sobre hipertensos indicaba que tú podrías hacerle, por ejemplo, una troncular con mepivacaína, ¿no? Y las infiltrativas con lidocaína con epinefrina. Ya. Siempre y cuando, claro, esté estable, ¿no? Después de la mepi, porque a veces no solamente es que es hipertenso, sino que el paciente mismo es nervioso. Entonces, si agregamos todo eso, o sea, hasta con la mepivacaína se va a alterar. Depende mucho dónde la anestesias, porque si tú vas a sacar, por ejemplo, una 3.8, con una infiltrativa no vas a dormir ese lado de la zona para extraer. Pero si tú vas a trabajar de repente un canino, una premolar, hasta una primera molar, tú tranquilamente puedes colocar una infiltrativa. Y sí tienes que tener las consideraciones de saber cuál anestesia vas a utilizar, ¿no? Habíamos visto amidas y habíamos visto ésteres. Por ejemplo, tipos de amidas, aparte de la mepivacaína y el lidocaína, habíamos visto también la articaína, ¿no? Su efecto es mucho más potente, es más rápido y dura muchísimo más, ¿no? Luego, alergia a los anestésicos locales. Hay pacientes que no saben si son alérgicos, entonces por eso nosotros luego de colocar la anestesia siempre esperamos un par de minutos para ver si mi paciente no hace ningún tipo de reacción alérgica. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a utilizar un tipo de anestesia diferente. Y en caso de que los pacientes sean alérgicos a las anestesias, ¿cómo se le realizan? Ya, perfecto. Por ejemplo, imaginémonos que es un paciente completamente sano. Nosotros cuando tenemos un paciente que está sano, digamos un paciente de 18 a 40 años, no tenemos ningún problema, podemos trabajar lidocaína con vasoconstrictor, que es incluso la que ustedes han conseguido en primera instancia, es la más accesible de conseguir. Tenemos 2 presentaciones, plástico y vidrio, dependiendo de cuál sea la que usted va a utilizar, no va a haber ningún inconveniente más que nada en la conservación de la anestesia. Pero imaginémonos que nuestro paciente presenta un cuadro de alergia, y eso lo hemos visto en los seminarios. ¿Qué es lo primero que presentaría el paciente? Usted anestesia, espera unos minutos, ¿qué le dice el paciente? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que usted puede observar? Prurito, ¿no? Tiene prurito y puede que el paciente haga un rash alérgico. Dependiendo qué tipo de rash alérgico haga el paciente, nosotros podemos observar eritemas o ronchas a nivel de las orejas, de los párpados y también a veces a nivel de los brazos.
Si nosotros vemos esto en nuestro paciente, paramos el tratamiento y no puedo seguir haciendo el tratamiento y a mi paciente lo voy a derivar para que le hagan un tratamiento, en este caso para la alergia. En estos casos normalmente le colocan suero, incluso le colocan también antihistamínicos para que disminuya el cuadro. Desde ahí, mi paciente, yo ya sé que es alérgico de repente a la lidocaína, pero yo no me puedo arriesgar a que en una siguiente cita le coloque de repente mepivacaína y de repente es un paciente entre 1.000.000 y también es alérgico a la mepivacaína. Entonces yo tengo que derivar a mi paciente para que se haga una prueba con el alergólogo. Y ahí es donde van a colocar lidocaína, articaína, mepivacaína, y donde se formen pápulas o inflamación, mi paciente presenta alergia. Pero puede que no presente alergia a la articaína, entonces se utiliza articaína. Porque en este caso, cuando trabajamos técnicas de anestesia, nosotros no colocamos un cartucho, 2 cartuchos, 3 cartuchos, hasta 5 cartuchos y recién empezamos. Cuando empiecen a trabajar con pacientes, colocan un cartucho, esperamos un momento, todo está bien, no tenemos ningún cuadro de repente de aumento de presión del paciente o que disminuye la presión del paciente, hacemos un refuerzo y luego trabajamos bien, ¿no? Por eso hemos visto incluso cantidad máxima de cartuchos que podemos utilizar por paciente. Pero ese sería el protocolo a seguir si mi paciente presenta una alergia. Es bastante complicado que mi paciente presente un shock anafiláctico, por ejemplo, pero si ese fuera el caso, ya nosotros no lo manejamos. Inmediatamente nosotros llamamos, viene la ambulancia y se lo lleva al paciente de emergencia. Por eso todas las clínicas y consultorios tienen números de emergencia adyacentes en la sala de recepción para que se pueda llamar y venga por el paciente. Otro, problemas psicológicos, ¿no? Pacientes también con reflejo nauseoso. Hay pacientes que nosotros trabajamos, colocamos la cánula de succión, el paciente ya tiene náuseas y con la mano te saca la cánula. Y nosotros necesitamos, en este caso, ¿qué harían con el paciente? Si, por ejemplo, no pueden ni siquiera meter la mano dentro de la boca, ¿cuál sería la opción para trabajar? Un relajante muscular. Hola, son las últimas, justo. Cierra delegada, ya nadie más va a pasar, ¿ya? Pues no me van a distraer. Puedo hablar con mi compañera, se llama Yoso. Ese tipo de anécdota está bien. Ya, por ejemplo, ¿cuál sería la opción si mi paciente tiene un reflejo nauseoso ya muy pronunciado? ¿Cómo lo tratan? ¿Qué podrían hacer? No lo van a derivar, ¿no? ¿Han escuchado sobre la sedación, cierto? Sí. Hay pacientes donde nosotros podemos trabajar con sedación, dormimos al paciente y trabajamos sin ningún problema. Fobias también, sobre todo, no con el odontólogo, sino en este caso con las agujas, ¿no? Y desde la anestesia ya es un poco complicado poder trabajar. O pacientes con Parkinson, me ha tocado también trabajar pacientes con Parkinson y créanme que la mandíbula, estabilizar la mandíbula es bien complicado y necesitamos a veces trabajar con mandíbula asistente, ¿no? Tenemos movimiento en la mandíbula, cómo hacemos la extracción es bastante complicado de trabajar. Después, si yo tengo un paciente para hacer exodoncias múltiples, ¿cuál sería el problema si, por ejemplo, yo no hago una regularización ósea? Mi rebordo alveolar puede quedar irregular y cuando mi paciente quiera trabajar una prótesis, vamos a tener dolor y vamos a tener que volver a hacer una incisión, hacer una osteotomía y regularizar el hueso. Entonces, hay cirugías, por ejemplo, alveoloplastías, donde yo voy a trabajar con... ¿Qué dicen? ¿La va a pasar o no la va a pasar? No, yo lo puedo, no, todavía está bien. ¿La va a pasar o no? No. Vas a pedir un favor, delegada. Ustedes tienen un grupo, ¿no? Avisa que ya no más va a pasar a partir de ahorita. Eres la última, ¿ya? ¿Estás seguro? Porque sí, no hay seguro, si no lo hubiera... Ah, sí hay. Si hay, colócamelo, porfa, ahí. Sí, si no me van a distraer y pierdo tiempo. Sí, gracias. Bien. Si nosotros, gracias, si tenemos que hacer extracciones múltiples, en un día yo no voy a realizar todas las extracciones a mi paciente porque en algunos casos podemos tener mucho sangrado, son pacientes adultos mayores. ¿Se acuerdan el caso que les presenté de un paciente mayor? Donde extraímos más de 8 dientes. Entonces en ese tipo de pacientes yo lo que voy a tratar de trabajar es por cuadrantes. O de repente puedo trabajar el sector superior o el sector inferior, o el sector posterior y el anterior, dependiendo del requerimiento de mi paciente. Porque en una cita a un adulto mayor hacerle extracciones múltiples va a ser bastante doloroso, mucha inflamación y también vamos a tener que hacer una sutura bastante larga, ¿no? Con suturas continuas para poder cerrar todo este tejido.
Otro, Y en bueno. los pacientes mayores, Sí. como el adulto mayor o el paciente que sostuvo, de cita en cita, ¿cuánto tiempo hubo? Un promedio de 2 citas. Lo que pasa es que esto... ese tiempo, después de una semana. Ya, no, depende, ¿no? Por ejemplo, si no has tenido mucha complicación en la exodoncia, puedes citarlo de repente después de una semana. Lo que pasa es que estos pacientes, como quedan totalmente déntulos, y eso van a ver más adelante, tú les fabricas prótesis inmediatas. Son prótesis totales para que ellos puedan masticar, ¿no? Pero casi siempre lo trabajamos hasta en 2 sesiones y se da un descanso de una semana por lo menos, ¿no? Cosa que en la semana, en la parte donde has hecho las extracciones, sea arriba o abajo, tú ya puedes retirar la sutura y ya realizas luego las exodoncias en la otra parte. ¿Sí? Bien. Habíamos visto también sobre las raíces, ¿no? ¿Cómo se llamaba cuando las raíces estaban divergentes? Teníamos, por ejemplo, laceraciones de las raíces, ¿no? Y eso se veía también bastante en complicaciones de exodoncia. Luego, dientes que están rotados, ¿no? Piezas supernumerarias de repente, patología de los maxilares. Por ejemplo, en patología de los maxilares muchas veces no solamente removemos el quiste o la lesión, sino también todo eso se remueve con piezas dentarias. Y también restos radiculares. ¿Cómo se llama cuando la pieza dentaria está complicada de extraer porque de repente tiene un tratamiento de endodoncia previo? La hipercementosis se da si la pieza tiene endodoncia o no tiene endodoncia. Recuerda que eso es a nivel radicular. Pero a nivel de la pieza dentaria nosotros podemos tener una anquilosis posterior a una endodoncia, pero eso es con el pasar de los años. Y número 2, también mi pieza con endodoncia es propensa a que se fracture. Casi siempre se fractura, así que nosotros utilizamos de repente un forceps y tratamos de hacer una extracción. Bien, ¿cuál es la primera etapa luego de haber visto algunos tipos de pacientes que son complejos para tratar la incisión? Donde yo voy a utilizar ya un bisturí como un mango de bisturí. ¿Y qué es lo que yo voy a realizar aquí? Es un colgajo, ¿no? Este colgajo puede tener en este caso algunas liberantes para yo poder exponer mi pieza dentaria y poder realizar posteriormente una que podría realizar si yo, por ejemplo, ¿perdón? ¿Qué dijiste? No, pero comenta. ¿Suturación de qué? No, en este caso nosotros levantamos un colgajo, sea para un resto radicular, sea para una tercera molar, ¿no? O sea de repente para remover un quiste que podamos tener en la pieza dentaria. Nosotros levantamos un colgajo para exponer todo el tejido óseo, para eliminar tejido óseo. Ahora vamos a ver por qué. Tenemos diferentes tipos de incisiones. Va a haber una práctica también donde van a hacer ustedes colgajos y nosotros luego vamos a hacer liberantes, ¿no? Vamos a hacer liberantes para poder exponer en este caso la raíz de la pieza dentaria y también el tejido óseo. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y para eso vamos a utilizar legras. Tenemos 3 tipos de legras que les he pedido: Mohr, Pritchard y P24. Cada una de ellas tiene diferente tamaño porque va a ser de acuerdo al tipo de colgajo que nosotros vamos a levantar después de la incisión, ¿no? Y acá tenemos también unos separadores. ¿Cómo se llama el de acá? El Minnesota y el de acá. Ese, ¿no? Miren, nosotros nos apoyamos tejido óseo y traccionamos ligeramente nuestro colgajo. Tenemos acá, por ejemplo, diferentes tipos de legras para poder levantar el colgajo y no lesionarlo, desgarrarlo, porque el problema es cuando intentamos suturar y afrontar el colgajo, el inconveniente es que se puede desgarrar. Y ahí el problema es que van a tener que hacer una incisión mucho más apical para recuperar el colgajo y poder cerrar. Va a ser un poco más fastidioso para el paciente. Luego de haber realizado ya la disección del colgajo, yo voy a pasar con la osteotomía. No les he pedido este ciclo fresas quirúrgicas, pero utilizamos en este caso, porque estamos en laboratorio más no en clínica, pero utilizamos fresas quirúrgicas de tallo largo. Por ejemplo, acá tenemos un remanente radicular. Se ha levantado el colgajo y vamos a eliminar el tejido óseo que está externo a mi raíz para poder realizar la extracción. Ahora, si yo tengo una raíz que está fracturada en el alveolo, tengo 2 vías de extracción: una cerrada, que vamos a ver más adelante, y una abierta, donde yo ya hago un colgajo y de todas maneras hago un desgaste del tejido óseo realizando una osteotomía o también llamada ostectomía, ¿no?
por ejemplo, acá tenemos una tercera molar inferior y con mi fresa yo voy desgastando, haciendo pequeñas espículas a nivel del tejido óseo para luego hacer la remoción de la pieza dentaria. Por ejemplo, hay diferentes tipos de diseño y esta pieza de mano es una pieza de mano quirúrgica. Miren la angulación que tiene y eso es mucho más ventajoso porque en pacientes que por más que tengan una apertura considerada, que ya hemos visto más o menos los milímetros, tenemos una angulación en nuestras fresas, en nuestras piezas de mano. Entonces acá la ventaja es de que nosotros vamos a poder hacer, sí es muy tarde, es que nosotros vamos a poder hacer el retiro de la mejor manera sin necesidad que mi paciente tenga una máxima apertura. Miren acá por ejemplo, ¿no? Acá nosotros tenemos una tercera molar inferior que está retenida y está impactada, ¿no? Está mesioangulada. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho primero? Un colgajo. Hay diferentes tipos de colgajo. La clase de colgajos la van a ver acá en 2 semanas. Y luego que yo levanto mi colgajo, yo voy a tener todo el tejido óseo libre para poder realizar la osteotomía, o también llamada osteotomía. Ahora, eso no significa que yo voy a aplicar por vestibular y todo el contorno, porque voy a dejarle un defecto óseo bastante grande al paciente. Solamente en este caso por vestibular, porque ahí va a ser la vía donde yo voy a luxar con mi botador. Acá yo no puedo prensar con un forceps, es bastante incómodo para poder trabajar, pero puedo liberar todo el contorno a nivel vestibular. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo también realizo osteotomía a nivel de la zona lingual, ¿qué inconvenientes podría tener? Eso lo vimos la semana pasada también. Pero es de la zona vestibular, ¿no? Sí, si yo por ejemplo hago una osteotomía por lingual y tengo todo este defecto óseo, incluso he hecho un desgaste por lingual, ¿qué inconvenientes podría tener? Pero primero la lengua, ¿no? ¿Qué inconvenientes podría tener? Cuando hemos visto nosotros complicaciones por sexo óseo. Lastimar el nervio. Pero el nervio está por acá. Yo me refiero a una osteotomía o osteotomía por aquí. ¿Hemorragia? Puedes tener una hemorragia, sí, puedes tener una hemorragia, pero casi siempre te va a dar una alveolitis. Te va a dar una alveolitis y dependiendo también qué tipo de alveolitis, habíamos visto seca y húmeda. ¿Cómo yo trato una alveolitis húmeda? ¿Cómo? No, dilo, tranquilo, dilo. Es mejor. ¿Cómo puedo tratar una alveolitis húmeda? Hay que limpiar el coágulo que está provocando esa alveolitis. Puedo hacer lavados con peroxidino suero para mi coágulo, ¿no? Esa es una opción. Por ejemplo, si tuviera una alveolitis, en este caso, húmeda. Una opción también, que en este caso es más en la alveolitis húmeda que en la seca, podemos curetear el tejido para que se vuelva a formar un tejido nuevo de coágulo, de granulación. ¿Cómo yo puedo tratar una alveolitis seca? Ya sabemos que la más simple de tratar, bueno, simple, es la húmeda, ¿perdón? ¿Una esponja de qué? Una esponja de, me imagino esponja de cocina. Hasta ahí llegué. Hasta ahí, bueno, al menos avanzaste algo. Lo di todo. El problema con la alveolitis seca es que no tenemos coágulo. Entonces, ¿no? Si no tenemos coágulo, nosotros tenemos que tratar de... ¿Cómo? Licoinfibrina, eso. Mira, tenemos diferentes opciones. Mira, puede ser, sí, lo puedes utilizar, pero en este caso eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo más indicado, y lo conversamos en los seminarios, número 1, podemos tratar esponjas de colágeno. Número 2, podemos colocar plasma rico en fibrina para poder estimular. Número 3, podemos colocar cera para hueso también, ¿no? Y todo esto va a estimular, sí, no, ya es muy tarde. Y todo esto lo que va a hacer es estimular la formación de un nuevo coágulo. Porque el problema con mis pacientes que hacen en este caso alveolitis seca es que no se forma el coágulo. Si yo cureteo y lavo, si en la primera ocasión no se formó, en la segunda con mucha, o sea, es menos probable que se forme. Entonces yo necesito colocar aditamentos que formen mi coágulo, ¿sí? Entonces en este caso estamos trabajando dependiendo también cuánto yo voy a desgastar. Lo ideal es realizar la osteotomía a nivel vestibular.
para evitar cuadros de alveolitis, porque voy a tener un defecto óseo muy grande. Luego la extracción. Cuando yo extraigo mi pieza dentaria, podemos trabajar con botadores en tipo T, que no les he pedido por ahora, o botadores finos o gruesos o acanalados para poder hacer la luxación de la pieza dentaria. Algunas situaciones clínicas, por ejemplo, podemos tener restos radiculares. Si yo tengo una pieza con una fractura, es una pieza con endodoncia, yo puedo realizar la extracción y tengo dos vías para realizar la extracción. Primero vamos a tratar de realizarla por una vía cerrada. La vía cerrada es de tres maneras. Por ejemplo, en la primera yo tengo mi fresa redonda, una fresa quirúrgica, realizo un desgaste de tejido óseo y luego voy a tener espacio para poder hacer la luxación del remanente radicular. Esto lo voy a lograr con botadores delgados o acanalados para que puedan ingresar por el alveolo, ¿no? Y realizo la exodoncia. También habían escuchado, les mencionaron, me parece que el doctor Miguel lo mencionó, el uso de limas, ¿no? Limas de endodoncia. Mira, tenemos dos maneras también. Uno es colocando limas y la otra es colocando fresas quirúrgicas. ¿Cuál es la más accesible para mí? El uso de las limas. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, tú no das acá en el centro del ápice con tu fresa? Tú te vas un poquito más mesial o distal, vas a dañar más tejido, ¿no? Y el postoperatorio del paciente va a ser peor. Aparte que atinarle a esa zona es bien complicado porque no lo ves. Tú ves el alveolo que está sangrando, entonces hay una mala visibilidad. Puedes trabajar con limas de endodoncia y tenemos de diferentes tipos de grosores. Mientras más delgada es, tiene un número menor, de la 15 a la 40 y tenemos la segunda serie hasta el 80. Ahora, mi consejo, si van a tener una situación clínica así, tienen que utilizar limas que estén nuevas, ¿no? Porque ¿qué pasa si ustedes tratan de retirar el remanente radicular y se les fractura también la lima? ¿Qué puede pasar? Van a tener la lima y van a tener el remanente radicular adentro. Por eso tenemos que trabajar con limas que no sean tan delgadas y que no estén tan desgastadas, como por ejemplo una lima 40. ¿Para qué serían las limas más delgadas? ¿Para qué serían? Ya. En tratamientos de endodoncia trabajan primero en la ubicación de los conductos. Para ubicar los conductos, tú utilizas limas delgadas y luego empiezas a hacer la instrumentación. Luego subes a 15, 20, 25, vas trabajando el conducto y vas ensanchando el conducto para que luego coloques tu gutapercha. Pero al comienzo, lo primero que haces es encontrar el conducto. Para encontrar el conducto utilizas limas flexibles, pero de calibre bastante menor, por ejemplo una lima 15. ¿Sí? Eso lo van a ver también en endodoncia, ¿no? Hay de primera y segunda serie de acuerdo al tamaño. Si por ejemplo yo no puedo extraer mi pieza dentaria por vía cerrada, tengo que realizar lo que hemos visto anteriormente. Con un bisturí yo tengo que trabajar un colgajo para poder levantar en este caso mi colgajo y posteriormente realizar la osteotomía o ostectomía. Acá tenemos diferentes vías, por ejemplo, podemos realizar ventanas a nivel del ápice para realizar la exodoncia, o también otra que es más complicada porque el postoperatorio es más fastidioso, yo puedo eliminar todo el tejido óseo que está hacia vestibular de mi remanente radicular. El único problema que voy a tener es que el defecto va a ser mayor de mi paciente, ¿no? Entonces voy a tener inconvenientes en la reparación. Miren, por ejemplo, acá pueden tener situaciones clínicas de exodoncias que hayan sido mal realizadas y pueden haber dejado restos radiculares, el paciente está tranquilo, ¿no? Tú no lo ves, pero en este caso tenemos remanentes radiculares que pueden estar cubiertos de encía o pueden estar cubiertos de hueso. Dependiendo cómo ustedes visualicen, por ejemplo aquí se ve que ya la encía está totalmente cubriendo el remanente radicular. Y miren la radiografía, entonces tenemos aquí solamente un epitelio plano, tenemos solamente encía. Ustedes hacen la incisión y van a encontrar el remanente radicular. Por ejemplo, miren el ápice, ¿no? Ya no tengo una imagen radiopaca, radiolúcida, entonces yo sé que luego de hacer la incisión voy a encontrar mi remanente radicular para poder hacer la extracción. Acá ya es un poco diferente, ¿no? Tenemos ya tejido óseo, tenemos un pedazo de ápice que ha quedado y podemos hacer ventanas quirúrgicas a nivel apical para poder hacer la extracción. Es decir, acá ya se hizo un colgajo, se hizo ya la osteotomía y se elimina el remanente radicular, o en este caso el ápice. Podemos tener raíces también incluidas que estén a nivel de la submucosa, que son las más fáciles de poder extraer. Viene el paciente a consulta, tomamos una radiografía, miren este contorno de epitelio, y acá incluso ya nosotros intuimos que tenemos ya ahí nuestros remanentes radiculares.
¿Qué es lo que hacemos ahí? Tratamos de hacer la incisión, encontramos los remanentes radiculares y procedemos a la extracción. Acá, por ejemplo, tenemos ya el botador. ¿Con qué instrumento puedo eliminar remanentes radiculares aparte del botador para luxar? ¿Perdón? ¿Bayoneta? Sí, una bayoneta o de repente un regonero también se llama, ¿no? Dijiste gubia, ¿no? Ese es para eliminar las espículas de las crestas. Eso también lo vamos a usar hoy día. Si en caso tengo raíces, ¿no?, o restos radiculares, acá tenemos una bayoneta para poder eliminar los restos radiculares, y obviamente yo he hecho una incisión. Desde que yo estoy pensando en hacer una incisión, yo ya me proyecto a hacer una sutura, ¿no?, para poder afrontar los tejidos. Raíces antiguas en inclusión intraósea, acá ya tenemos tejido óseo, hacemos la incisión y no encontramos el remanente radicular, encontramos hueso. Entonces acá ya trabajamos con fresas quirúrgicas, ¿no?, para poder trabajar una osteotomía o una ostectomía, igual acá. Y otro concepto totalmente diferente ya viene a ser la odontosección. En la odontosección nosotros lo que vamos a hacer es seccionar la corona o las raíces de la pieza dentaria que yo voy a extraer. Y dependiendo de eso, yo voy a realizar posteriormente ya igual una sutura, porque he trabajado bastante a nivel del paciente. ¿Y en qué va a consistir? Número uno, va a realizarse la sección del diente a diferentes niveles y en distintos fragmentos. ¿Quién bostezó? ¿Usted? Dígame, doctor. ¿Tiene sueño? No, Si tiene sueño, puedes ir a los servicios. no he bostezado, doctor. ¿Quién fue? Yo no. Yo, disculpe. ¿Tiene sueño? No. Pueden ir a los servicios, se hagan una lavadita de cara y vienen tranquilos. Todavía no es día del padre, doctor, recién es mañana. Ha celebrado antes de tiempo. Podemos realizar una odontosección. ¿Cómo realizo la odontosección? Número uno, yo puedo cortar mi corona, o número dos, yo puedo seccionar mis raíces. Entonces, dependiendo qué es lo que yo voy a realizar, voy a trabajar también con fresas quirúrgicas para poder realizar posteriormente la exodoncia. Vamos a ver acá. Por ejemplo, tengo una pieza tercera molar mesiangulada y voy a realizar la odontosección, porque si yo hago un colgajo y hago la luxación de mi molar, yo no tengo espacio para poder realizar la exodoncia. Entonces, ¿qué voy a tener que realizar? El retiro de toda mi corona y recién voy a poder luxar para poder extraer mi pieza dental, ¿no? Porque si no, yo no voy a tener espacio, y es más, al momento de hacer la luxación yo puedo luxar inconscientemente mi segunda molar y va a tener también un grado de movilidad. Entonces, dependiendo cómo esté mi pieza dentaria, yo puedo realizar la odontosección seccionando mis raíces, o también lo que yo puedo hacer aquí es seccionar mi corona, ¿no? ¿Quién me explica esta diapositiva? Esta es clásica porque puede pasar, no solamente con un nervio, sino también con un vaso. Esta es sencilla. ¿Perdón? Puede causar parálisis. ¿Parálisis de qué? Termina. Ya, pero el tema de parálisis lo hemos visto con el facial. Puede producir parestesia. ¿Qué es lo que pasó acá? Imaginemos, tenemos un paciente y viene una pieza totalmente horizontal. Yo no puedo hacer un colgajo y realizar la exodoncia porque no tengo espacio para que mi tercera molar podamos sacarlo. Entonces, desde que yo ya tengo una pieza dentaria en mala posición, yo ya estoy pensando en una odontosección. Entonces, ¿cuál es el problema a veces con la odontosección? Yo puedo seccionar mi corona, por ejemplo, corto acá mi corona, pero si yo no soy consciente de los reparos anatómicos, yo puedo seccionar también el nervio. Entonces, ¿cuál va a ser el problema acá? Cuando el paciente se le vaya el efecto de la anestesia, mi paciente va a seguir sin sensibilidad a nivel de la mandíbula. Y ahí sí es más complicado, porque una cosa es seccionar el nervio y otra cosa es lacerar el nervio. Si yo lacero el nervio, tengo un cuadro de parestesia. Pero si yo en este caso secciono el nervio, ya mi paciente va a quedar prácticamente sin sensibilidad a nivel de la mandíbula, ya no va a sentir, y es quirúrgico como nosotros tratamos de reposicionar el tejido nervioso. Y es mucho más complicado. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Se puede realizar la odontosección, mi fresa puede ir más hacia apical y yo puedo seccionar el nervio, entonces voy a tener más inconvenientes. Lo mismo acá, con mi fresa secciono la corona y yo puedo lesionar el nervio. Entonces lo que ocasiona casi siempre cuando tenemos estos cuadros son casos de parestesia. Bien, lo mismo acá, tenemos la odontosección, cortamos nuestra corona o podemos seccionar nuestras raíces. Y para eso es importante conocer la anatomía de las piezas dentarias, porque si yo realizo odontosección, por ejemplo, de una primera molar superior, yo sé que tengo que remover 3 raíces.
¿no? Incluso si tienen dudas, lo ideal es tomar una radiografía posteriormente, ¿no? Lo mismo acá, revisamos odontosección. Dientes no erosionados en posición ectópica también tenemos. Miren, por ejemplo, esta radiografía de acá. Yo ahí no voy a levantar un colgajo convencional en distal de la segunda molar. Acá yo tendría que tomar una tomografía. Y al tomar esa tomografía, recién yo voy a decidir si mi abordaje lo voy a hacer a nivel de la rama ascendente de la mandíbula. Y ahí recién haría ya mi exodoncia. Otro tipo de caso, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? Si yo tengo una tercera molar que está retenida y está impactando, por ejemplo, mi segunda molar superior, tengo que ver si es que tiene cercanía con el seno maxilar, porque podemos también introducir la pieza dental del seno maxilar y tendremos ya una comunicación bucosinusal. ¿Cómo tratamos las comunicaciones bucosinusales? Eso lo vimos también la semana pasada. ¿Quién expuso comunicación bucosinusal? Por lo del vaso. Ah, ya me acuerdo por la pistola más en la diapositiva de otra cosa. Ya, ¿cómo podemos en este caso solucionar una comunicación bucosinusal? Un injerto. Y en ese momento vas a poder hacer el injerto. En ese momento ya hiciste la comunicación, ¿qué haces? Plasma rico fibrina. Puedes colocar PRF, luego ¿qué haces? Bueno, se pone Aparte de rezar. y Sí. y después un examen para ver cómo. Sí o sí, tomografía. claro. Sí, llora. No, pero ¿para qué la tomografía? Si la comunicación ya la hiciste. Cuando hago una comunicación bucosinusal, todo eso es clínico. Las imágenes solamente te van a ayudar a visualizar el remanente o el resto de raíz que está en el seno. Pero en condiciones normales pueden colocar incluso esponjas de colágeno, o podemos también ayudarnos con la bola adiposa de Bichat. Hacemos una cirugía, la bola adiposa de Bichat la colocamos a nivel de la comunicación y hacemos una sutura. ¿No? Son algunas de las maneras de poder trabajar. Sí. Sí, radiográficamente está cerca del seno maxilar. Entonces, pero en ese caso tú no vas a sacar ese diente. De mi Ah, ya, claro, o sea, sí, o sea, es esto, ¿no? Lo que tienes que ver, ¿no? Doctor, ¿y este? También, sí, son senos que están neumatizados, son bastante amplios. Todo lo- ¿Cómo la I? Cuando ustedes ven un seno maxilar que está cerca de las raíces, es un seno maxilar que está neumatizado, está bastante amplio. Y radiográficamente se ve cercanía con las raíces. Miren acá, este paciente es mío. Tenemos acá incluso hasta una cuarta molar, que puede pasar. ¿Y cuál es el inconveniente acá, no? Obviamente acá este paciente va a quedar solamente con la primera molar, y acá sí tengo que tener cuidado porque yo levanto un colgajo, realizo la exodoncia de segunda, tercera y cuarta molar, ¿no? Porque obviamente con ortodoncia no voy a poder ubicar esta segunda molar, es bastante complicada de trabajar, ¿no? Pero, ¿esa es una cuarta molar o es un supernumerario? Claro, pero mira la zona. Sí. Por la zona nosotros la denominamos hasta una cuarta molar. Yo lo digo porque ¿Tienes? estoy en un seminario virtual de la profesora que enseña Ajá, anatomía en San Marco. Ya. No me acuerdo su nombre ahorita. ¿qué tal? Ya, y justo una de las personas preguntó cómo sería, porque si hay una cuarta molar, y ella casi con voz muy enojada me hizo recordar a Vilma. Dijo, ¿cuál cuarta molar? Háganlo con propiedad, no existe cuarta molar. No. Eso es supernumerario. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué no podría ser un supernumerario? Por la posición. Cuando tenemos gérmenes dentarios, por ejemplo, como el germen dentario de la tercera molar, podemos tener piezas adicionales, sí, pero denominamos cuarta molar por la posición. Si tuvieras supernumerarios, podrías hablar en este caso si fuera, por ejemplo, una premolar, un canino o una molar. Pero por la posición, la literatura nos dice que podemos llamarla hasta una cuarta molar. De ese lado no habría inconveniente. Es una cuarta molar, sí, pero depende, ¿no? Por ejemplo, la tercera molar son piezas que casi siempre son ectópicas en posición. Y no se emplean, o sea, no te funcionan para poder masticar. Hasta incluso algunos autores denominan dientes supernumerarios a las terceras molares. Hasta hay ese tipo de controversia. Puedes llamarlo supernumerario o puedes llamarlo incluso hasta una pieza que es cuarta molar. Es una molar adicional que está ahí. Y mira la secuencia, ¿no?
justo estos dientes adicionales son los que están en relación con la segunda. Por eso no han dejado poder erupcionar completamente la segunda. ¿Sí? En realidad puedes utilizar cualquiera de las dos nomenclaturas, o sea, no hay ningún inconveniente. Este caso también es complicado. Miren, por ejemplo, acá tenemos los caninos. Están así. Sí, y los caninos, ¿qué están haciendo ahí los caninos? ¿Qué es lo que están ocasionando? Jugando. Sáquenlos. Van a sacar los. ¿Van a hacer o ya hicieron? Bueno, ya hicieron que ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? se metieron. Una reabsorción. ¿Qué más? Yo lo digo y usted lo completa. ¿Radicular? Radicular, claro. Tenemos una reabsorción radicular de todo el sector antero superior. Tenemos una reabsorción radicular. ¿Y cuál es el inconveniente acá? Estas piezas tienen movilidad. Entonces es un paciente que probablemente va a perder las piezas dentarias. Ortodónticamente, ¿qué se podría hacer ahí? Podríamos extraer los caninos, si es que están complicados de poder posicionar, y estas piezas se ferulizan. Y posteriormente ponemos un injerto para poder estabilizar. Pero en el tiempo, sí es muy probable que mi paciente pierda las piezas del sector antero superior, ¿sí? Por no retirar piezas dentarias en posición ectópica a tiempo. Porque esto, cuando se diagnostica en un paciente de 10, 11 años, con ortodoncia lo puedes reubicar. Pero si es un paciente de 20, 25 años, vas a tener una reabsorción radicular. Es mucho más complicado. Otro tipo de casos, por ejemplo, si nosotros tenemos una pieza mesioangulada o una tercera molar inferior, puedo tener una reabsorción de la segunda molar. Entonces al final va a salir un 2 por 1, ¿no? Retiro la tercera y también voy a retirar mi segunda molar por el grado de reabsorción que tiene. Lo mismo acá. Lo que habíamos conversado un poco, ¿no? Este es un canino retenido y nosotros podemos hacer la incisión y con ortodoncia podemos llevarla hacia el espacio para que no tenga una reabsorción de mis piezas anterosuperiores. Lo mismo acá, ¿no? Tenemos cirugía de caninos donde los pasos son iguales a los que hemos visto. Levanto un colgajo. ¿Qué encuentro por la parte externa de mi canino? Si yo levanto un colgajo acá, levanto mi epitelio, yo no voy a ver mi canino inmediatamente. En muchos casos yo puedo encontrar tejido óseo y voy a realizar una osteotomía. Voy a eliminar mi tejido óseo y voy a visualizar mi canino para que con ortodoncia yo lo pueda volver a reubicar en boca. Lo mismo acá, ¿no? A veces tenemos caninos en posición ectópica y vamos a reubicarlos también por el paladar. Ahora, cuando realizamos colgajos en paladar, necesito liberar mi colgajo con una legra mucho más grande y más amplia. ¿Con qué legra yo podría trabajar? Con una Pritchard, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la disección de todo mi paladar y este colgajo lo voy a levantar de manera uniforme para poder visualizar el canino. Habíamos hablado también dientes con rehabilitación, corona, perno y endodoncio, ¿no? Y yo voy a tener una anquilosis de la pieza dentaria. ¿Cuál es el problema en una pieza con rehabilitación muchas veces? Que al momento de hacer la prehensión, haces la extracción, aparte que se va a fracturar, sacas la corona y se te queda la raíz con el perno y toda la endodoncia. Entonces ya al final vas a retirar un remanente radicular. ¿Qué haces en ese caso? Imaginémonos que retiran con un forceps, sale la corona y te queda solamente este remanente radicular. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué podrían hacer ahí? De acuerdo a todo lo que hemos visto ahora. Imaginémonos que están sacando la corona. Tienen un inconveniente y sale la corona. Y se te queda solamente la raíz con endodoncia y con el perno. ¿Qué haces? Una odontosección, claro, una odontosección. Tienes que seccionar las raíces porque acá ya tienes anquilosis y tienes remanente radicular. Entonces se te va a fracturar esa pieza dental. Bien, acá lo mismo, ¿no? Dientes con rehabilitación. Bien, acá tenemos un remanente radicular y lo que tenemos que realizar es un colgajo para poder exponer todo el contorno radicular. Quiero ver si acá sale. Vamos a ver si esta presentación sale. No sé por qué no sale el video. Está allá. Pueden haber pacientes con fracturas. Si nosotros tenemos fracturas, obviamente vamos a terminar de hacer la odontosección para poder eliminar restos radiculares, porque son piezas que tienen endodoncia.
Lo mismo con dientes supernumerarios en posición ectópica, por ejemplo, miren en este caso. Doctor, ¿y eso por qué puedes pasar? ¿Cuál? Eso. Bueno, son anomalías de los gérmenes dentarios durante el desarrollo. Ahora, ¿por qué nosotros también podemos tener dientes supernumerarios? Uno puede estar asociado a síndromes, hay pacientes que tienen síndromes y tienen gérmenes dentarios adicionales, tenemos dientes supernumerarios y tenemos maloclusiones también. Otro también que a veces pasa, no está muy reportado, pero puede pasar, es cuando se extraen dientes también en posición, dientes de manera temprana, ¿no? Pacientes que han perdido sus dientes, imaginémonos, ¿están llevando odontopediatría? ¿No? Faltan como 3 ciclos. ¿No? Pero en cardiología lo deben mencionar. Cardiología están llevando. Ya. ¿Han escuchado sobre caries de biberón? ¿No? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa a veces con las mamás cuando no dan de lactar y dan, por ejemplo, biberón a los bebés? Y fórmula o leche que en este caso tenga contenido de azúcar. El bebé se queda con el biberón y se queda con la leche, ¿no? Se queda dormido. Y la mamá, ¿qué es lo que hace? No higieniza las piezas dentarias. Entonces se queda el niño dormido y al final tenemos caries rampantes o caries en todo el contorno vestibular con el tiempo, porque son bebidas que son azucaradas y las mamás no higienizan los dientes. Podemos tener también caries temprana en bebés y niños, ¿no? Que se llama caries de biberón. Son rampantes en todo el contorno vestibular. Y en algunos casos, si ya no podemos hacer un tratamiento preventivo o un tratamiento para eliminar la caries como pulpectomía, ¿han escuchado? ¿Sí? ¿Qué es la pulpectomía? Solo. La pulpectomía es como la endodoncia en niños. Retiras la pulpa a nivel de la corona y retiras la pulpa, los restos a nivel radicular. Y colocas igual conos de gutapercha y todo. Pero si ya no se puede hacer ese tratamiento, vamos a tener que hacer la extracción de la pieza dentaria y son pérdidas prematuras de piezas dentarias, aunque en este caso está asociado más a algunos síndromes, ¿no? Para poder tener una alteración del germen dentario y tenemos piezas adicionales. Eso es uno. Dos, por ejemplo, miren este caso de acá. Esta pieza es una pieza decidua. Tenemos una pieza decidua y una premolar permanente. Podemos tener también piezas dentarias que demoren en exfoliar o en terminar de erupcionar. ¿Y qué pasa acá? Tenemos una molar decidua que no permite la posición correcta de mi premolar permanente. Entonces nosotros vamos a tener inconvenientes. Mi premolar va a buscar por dónde salir y miren acá está saliendo en este caso por el lingual. ¿Sí? Entonces son algunos tipos de casos donde podemos tener dientes en posición ectópica y acá obviamente tengo que sacar el deciduo para que pueda después reposicionar mi premolar. ¿Bien? Sí, eso sería todo por ahora. Quiero coordinar con ustedes algunas cositas previas. Primero, quiero ver las fechas. Nosotros tenemos un feriado, pero no me han pedido, y tengo como la gente del norte. Nosotros, pero no le he puesto, pues. Es otra cosa. Nosotros tenemos un feriado que es el 29. Así es. Quiero coordinar bien si es que la recuperación está programada, si no me equivoco, para las 7 o las 8 de la mañana del día 30. Domingo 30. Las clases que van a venir son súper importantes porque les voy a hablar un poco de cicatrización, de coagulación, ¿no? Y son ya un poco más teóricas, no tan prácticas como de repente estas últimas que ya vamos a trabajar ahora en laboratorio. Son mucho más teóricas. Y recuerden que el día 22, la próxima semana, tenemos un examen que no lo he tomado hoy día. Pues si lo he tomado hoy día, todos sus compañeros morían. ¿Ya? Sí. Entonces, voy a tomarlo el sábado 22. Ese día también van a traer las cabezas porque quiero ver si adelantamos la práctica de sutura para enseñarles a suturar. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que, les explico, cuando ustedes extraen dientes, no es que van a extraer 1 o 2 dientes y chao, nos van a tratar de extraer todos los que podamos. Cuando tengan pacientes que realicen exodoncias seriadas, necesitamos hacer suturas continuas, cerrar todo de manera uniforme. Entonces, quiero aprovechar la muestra para ver si les adelanto esa clase. La próxima semana. Sí. Entonces, la próxima semana traerían ya material de sutura adicional al material de exodoncia que tienen ahora. ¿Bien? Ya no las patas, ya que usted había mencionado. Pero más adelante, o sea, quiero que practiquen ahora con las cabezas en el alveolo, que cierren el alveolo. ¿Ya?
Eso sería para el 22. Y lo del 30, quiero ver si es que lo voy a hacer a las 9 de la mañana. Para que duerman un poquito más. Yo a las 7. Sí, es virtual. Porque yo voy a estar de viaje esa fecha. ¿Ah? ¿Qué haríamos acá el domingo? ¿Qué harían acá el domingo? No, tendríamos práctica en laboratorio, pero vamos a tener que hacerlo virtual. ¿A dónde se va de viaje, doctor? No, yo viajo cada 2 meses, voy a Brasil. Ah, Es un tema académico. No, es académico. ¿Cómo voy cada 2 meses? ¿Para qué más voy, doctor? No, no es de paseo. doctor. ¿Ah? Dime. Cuéntame chisme. No, ya a estas alturas estoy casado. Ya, entonces miren, 22, para no repetir, 22 tenemos examen, repetimos la práctica con las cabezas y traes material de sutura. El 30 quiero programar si va a ser a las 9 de la mañana y ese día vamos a tener también algunos seminarios que ya se los voy a ir alcanzando después, porque ya esa es la semana 13, 3 semanas más y ya terminamos el ciclo. Ya, así que estudien para la próxima semana porque el examen que vamos a tomar es para la S2. Ese se ¿Y eso? promedia con el preparcial. Claro, sí, lo tengo ahí guardado. No, por favor. Tiene que estudiar. Y yo voy a tratar de empezar la clase 7:15, ¿ya? Porque cuando llegan después de las 7, normalmente soy permisivo, pero cuando ya muy tarde me incomoda porque me distraen la clase y voltean y me distraen. Entonces 7:15 voy a tratar de cerrar la puerta con llave y ya nadie más va a ingresar. Un taxi, ni un metropolitano. Listo, no, ha sido las penúltimas porque... Ayeli. Doctor, la asistencia. Sí, delegada, por favor, hágame la asistencia ahorita. Tómale foto todo mucho. Doctor, Sí, y ahorita me la dictas. Dime. ¿tiene mi nota del parcial? La tengo en mi laptop. Si quieres te enseño la parte práctica. ¿Qué hace? Mi delegada está cumpliendo su función. Me afloqué a escribir. No, mentira, lo paso ahorita. Pero no, todavía No no me se doy muevan. puntos por esto. Sigan masticando, ahorita le voy a pasar la lista de una vez, ¿no? Vamos con la teoría. Asistencia. Oye, la muestra va a durar una semana, o sea, Lo que sí duraría, el problema es que ya no va a tener dientes. ya. Ese es el Es problema. otra cabeza, ¿no? Claro, para que vuelvan a extraer. y Salió se- bien barato nuestra cabeza. ¿Cuánto te salió? 10 soles. Ya, mira, Brenda Aldave sí está. Ariana, no. ¿Aranda? Ahí No, está. Ariana. No, ella es. Ariana. Ariana es la que faltaba. Ajá. Luciana Campos, ahí está durmiendo, pero ahí está. Flavia también. Al lado. Sandro, no. Hugo tampoco. Pedro sí. Miguel Cusiqueado también. Camila también. Ariana ya se retiró del curso. Richard también. Lidia no. Sí está Yesael, ¿cierto? ¿Dónde? No está, no está. Francisco sí. Leonela Sí. también. Adriana no. Ahí está Yeli. Y nadie más. Listo. Doctor, esto sale con agua, ¿verdad? El pasó? bache, el scrap con el chancho. Sí, eso se lava, no te Lo preocupes. refrigeramos, luego lo pusimos en la No, pero ahorita está arriba, descongelado. luego lo Sí, lavamos y por eso está quedando todavía agua. En el fridge, luego lo saqué en la noche, Lo lavo. lo lavé, Y ya no lo levanté la mañana. pusiste, ¿Qué? ya no lo pusiste en la refri. No, lo puse en la refri, En el pero de arriba. para que se conserve. Lo hubiera dejado así nomás. Y bueno, se lo come aquí. Pero lo volví a lavar. Lo voy a lavar en la Sí, mañana. pero huele fuerte. Hola, muerto. No, el siglo pasado estaba Huele a con fuerte. Doctor, ¿en cuál va a ser? ¿Dónde vamos a hacer la práctica? En el mismo salón. En el... Claro, no sé cómo lo van a hacer en clínica. ¿Cómo hacer en clínica tu cabeza? Y un son de las cuñas. Del ácido 10, de las resinas 60 y un son de las cuñas. Acá no vamos a poder tener un break porque van a estar con la sangre, las extracciones. Tómense un break, tomen un desayuno y nos vemos más o menos como a las 8:20, por ahí 8:30, ya para que tengan todo armado, ¿ya?